Buenos días, jóvenes estudiantes. Ya hoy día iniciamos con las prácticas, pero para las prácticas les indicaba la clase pasada que tenemos materiales y esos materiales los tenemos acá. Acá tenemos los materiales donde ustedes van a tener esa facilidad de estar en contacto con estas estructuras, ¿no? Porque no es igual ver en la pantalla que así en físico. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver los planos que en la teoría ya les había explicado. Nosotros, como médicos, tenemos que manejar la terminología también médica. Entonces, continuamos con la práctica y vamos a ver el plano medio. ¿Qué cosa es el plano medio? Como su nombre indica, medio. El plano medio corta el cuerpo del animal en dos mitades, izquierda y derecha, ¿no? Entonces, estos órganos separados, izquierdo y derecho, forman lo que se llama estructuras pareadas o antímeros, porque están frente a frente. Ahora, estas estructuras ya divididas en derecha e izquierda, ¿no? Vamos a observar en su mayor porcentaje externamente, pero en un menor porcentaje internamente. O sea, en el interior, en las vísceras, no todos los órganos están pareados, pues, ¿no? En la parte externa sí están pareados. Entonces, cuando son estructuras iguales, se llaman homotípicos. Por ejemplo, acá tenemos húmero. Este húmero es exactamente igual a este húmero. Por tanto, se llaman homotípicos. Ahora, por lo que están frente a frente, también son antímeros. Entonces, son antímeros como también homotípicos. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el plano transversal. ¿Qué cosa es el plano transversal? Acá tenemos la longitud o eje mayor del cuerpo del animal. ¿Qué hace el plano transversal? El plano transversal corta aquí, o sea, al plano medio, digamos así, corta en dos partes. Las estructuras que están hacia el cráneo se van a llamar craneales y las estructuras que están hacia la cola se van a llamar caudales, ¿no? Entonces, ya a partir de hoy ya vamos a manejar este término ya no anterior-posterior, sino craneal-caudal. Pero acá hay una excepción, en la calavera, por ejemplo. Esta es calavera. Cabeza es cuando está con cuero, con todo. Esta es calavera. Que la calavera no tiene craneal, porque acá adelante no hay cráneo, pues. En la calavera, ¿no? Hacemos el plano transverso acá y va a dividir en dos partes. Aquí, ¿no? Esa es la parte rostral y esta es la parte, sigue siendo caudal. O sea, acá varía, rostral, caudal, ¿no? Entonces, ese es el plano transversal. Ahora, plano transversal no solamente podemos presentar acá, sino en las estructuras largas. Por ejemplo, acá tenemos un plano transversal, ¿no? Que divide a este hueso en dos partes, ¿no? Parte proximal y parte distal, ¿no? Pero estas partes proximal y distal se usa fundamentalmente en los miembros torácicos y pelvianos, ¿ya? Ahora, en estos casos, por ejemplo, en las costillas, ¿no? Ya no se dice proximal distal. Aquí se dice dorsal ventral, ¿no? Entonces hay diferencia. Aquí ustedes siempre vamos a utilizar el término proximal distal en ambos miembros, torácicos y pelvianos. Pero en los huevos largos, en este caso, ¿no? Las costillas ya no proximal distal, sino dorsal ventral, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosa es dorsal? Dorsal es la parte superior o la parte más alta de una estructura. ¿Y qué cosa es ventral? La parte más baja, ¿no? Y que se dirige hacia el plano de sustentación. ¿Qué es el plano de sustentación? El plano de sustentación es el piso, ¿no?
Por ejemplo, este esqueleto está sobre la mayólica, creo que se llama, ¿no? Y nosotros también descansa el peso sobre el plano de sustentación, ¿no? Entonces, eso es el plano, digamos, planos o nombres o terminología que siempre vamos a utilizar. Continuamos con el reconocimiento de los planos, ¿no? Vamos a ver ahora los planos lateral y medial, ¿ya? Lateral, sinónimo al externo, y medial, sinónimo al interno. Porque estos términos, o estos planos, la denominación encaja exactamente lateral, ¿no? Porque antes decía externo sabemos que es afuera. Interno, no puede ser interno, porque interno está dentro del hueso. Entonces, la terminología utilizada está muy bien, ¿no? Medial. Pero medial, ¿no? Con referencia al plano medio. O sea, este plano medial está más próximo que otro plano hacia el plano medio. Y la lateral está más alejada que otro plano del plano medio. Entonces, a partir de hoy, nuestra terminología va a ser lateral y medial. Muy bien. Entonces, yo le decía craneal y caudal, ¿no es cierto? Para nosotros este es craneal y este es caudal, ¿no? Pero desde los carpianos, acá tenemos los carpianos, ¿no? Ya varía. Ya no es craneal caudal, sino dorsal y palmar. O sea, desde los carpianos, ojo y oído, desde los carpianos, entonces vamos a decir, este es dorsal y este es palmar, ¿ya? Desde los carpianos. En el miembro pelviano, ¿no? Igualmente, ¿no? Este es craneal caudal, pero desde los tarsianos también la denominación cambia. Este es dorsal y este es plantar, ¿no? Desde los tarsianos. Entonces, esos términos tenemos que saberlo diferenciar. Muy bien. Entonces continuamos con la práctica, ¿no? Vamos a conocer y aprender cómo está estructurado, cómo está formado el cuerpo del animal, cómo se ha formado, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Se ha establecido un modelo morfológico, un modelo general, ¿no? Entonces, tenemos 4 principios fundamentales, ¿no? El primero es el zigomorfismo, el segundo es el metamerismo, tercero, tubulación y cuarto, estratificación. En base a estos 4 principios está estructurado el cuerpo del animal, es decir, está formado en base a estos 4 principios. Entonces, vamos a ver el primer principio. ¿Qué nos indica el zigomorfismo? Para esto vamos a recordar nuestro plano medio. Nuestro plano medio, ¿no? Que divide el cuerpo del animal en 2 mitades, ¿no es cierto? Izquierda y derecha, ¿no? Acá igual en el equino, izquierda y derecha, ¿no? Al dividirse o al dividir en 2 estructuras pares, ¿no? Entonces, estas estructuras pares tienen su nombre, están frente a frente, entonces, ¿no? Se llaman antímeros y son, digamos, las mismas estructuras, y acá ustedes conocen el fémur, ¿no? Son igualitos los dos. Como son igualitos, entonces, ¿no? Se va a llamar homotípico, ¿no? Son antímeros porque están frente a frente, y homotípicos son estructuras iguales, ¿no? Pero no siempre es exactamente igual, como les decía, en variación anatómica, ¿no? Puede ser que el fémur del lado derecho sea más largo que el fémur del lado izquierdo. Entonces, eso es normal, eso no indica una patología, sino es una variación anatómica, ¿ya?
Entonces, eso también tenemos que tener mucho en cuenta para hacer algún diagnóstico, digamos, de una patología. Bien, entonces, estos órganos pares, ¿no? Tenemos externos. Ya creo que conocemos ya cuáles son los órganos pares. Ahora también órganos pares, pero internos. Y aquí tenemos los riñones, ¿no es cierto? Los riñones son órganos pares, ¿no? Órganos pares. Y otros órganos pares tenemos los ovarios, por ejemplo, ¿no? Internamente. Pero en las cavidades hay variación, porque hay órganos que no son pares. En este caso, por ejemplo, el hígado. El hígado está más hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente principio fundamental, ¿no? Tenemos el metamerismo. ¿Qué cosa es el metamerismo? ¿No? Metamerismo nos indica que el organismo, el cuerpo animal, está en una serie longitudinal, ¿no? Esta es una serie longitudinal. Por ejemplo, la calavera, las vértebras cervicales, torácicas, etcétera, etcétera, hacia la cola, ¿no? Así está estructurado, ¿no? Y las estructuras que conforman están en una sucesión cráneo-caudal. No vamos a encontrar, pues, ¿no?, unas estructuras que tengan una sucesión caudocraneal. Siempre, ¿no?, por este lado entra y sale por el otro lado. Eso se llama cráneo-caudal. Muy bien. El tercer principio es la tubulación. El cuerpo del animal está formado por dos tubos. Tubo dorsal largo y estrecho, y el tubo ventral corto y amplio. Y acá, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Este es el tubo dorsal, ¿no? Largo y estrecho. Y este es el tubo ventral, ¿no? Es corto pero amplio. Bien, la pregunta es, ¿el tubo dorsal qué contiene? Ustedes conocen que esta es la columna vertebral. ¿Qué estructura se aloja en la columna vertebral? A ver, ¿alguien puede decir? Bueno, entonces, muy bien. Estas vértebras forman lo que se llama canal vertebral. Entonces, el tubo dorsal es sinónimo al canal vertebral. ¿Y qué contiene? Contiene la médula espinal, ¿ya? Entonces, contiene la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Es parte del sistema nervioso central. Bien. Entonces, ese es el tubo dorsal. Ahora vamos a ver el tubo ventral. Este es el tubo ventral, ¿no? Es corto pero amplio. ¿Qué contiene el tubo ventral? ¿No? Contiene, dirán ustedes, las vísceras, correcto, pues. En la cavidad torácica, ¿qué vísceras vamos a encontrar? ¿Qué órganos vamos a encontrar? A ver, muy bien. El corazón, los pulmones, las arterias, las venas, etc., ¿no? Y en la cavidad abdominal, que forma parte del tubo ventral, ¿qué contiene? A ver. Estómago, muy bien. Hígado, muy bien. ¿Qué más? Los intestinos, muy bien, ¿no? Páncreas, muy bien, ¿no? Entonces, contiene estos órganos, ¿no? El tubo ventral en la parte abdominal. En la parte pélvica, esta es la parte pélvica, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Contiene el recto, las arterias, las venas, restos fecales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tubo ventral. Entonces, como pueden ver ustedes, que el cuerpo del animal está formado por dos tubos, ¿no? Tubo dorsal y tubo ventral. Y estos tubos contienen órganos importantes, vitales para la vida. Pues por eso están protegidos por los huesos.